Bueno, soy Florencia Rodríguez, soy, depende del día, o crítica, arquitecta, curadora, música, editora, y hago mi carrera ahí entre las palabras y los libros y las publicaciones y la docencia también. Fue muy raro que decida estudiar arquitectura. No hay ningún arquitecto o arquitecta en mi familia, fue una situación un poco intuitiva, como que en algún momento de mi adolescencia decidí eso y estuve muy segura de querer estudiar arquitectura. Siempre me llamó la atención, no sé, mirar sobre las ciudades, hablar de edificios sin tener mucha idea del tema. Y de hecho durante la carrera ya me gustaba bastante escribir sobre arquitectura, así que eran como cosas que yo no podía separar nunca, ¿no? El pensamiento sobre la arquitectura, la reflexión y el proyecto. El camino de la música también fue como nada, primero adolescencia, muy por la escucha, ir a ver bandas. En los 90 en Argentina iban muchísimas bandas a tocar, entonces también era algo que disfrutaba enormemente. Y en algún momento, no sé, decidí pasar de escuchar a tocar, a atreverme un poco a jugar con los instrumentos, bastante intuitivamente, después tomar clases y demás. Y era una época que por ahí no había tantas agrupaciones de mujeres, ¿no? Así que había que buscar y reunirte con las que estaban tocando a través de cartelitos en ciertos negocios que tenían que ver con el under, con discos, con remeras de música y demás. Así que así conocí también a mi primer banda de mujeres en plena época de las Riot Girls y de toda esa movida del grunge y demás, hace mucho tiempo. Ahí tuve una banda que se llamaba Daphne y eso era también después mientras estudiaba arquitectura, algo que iba permanentemente, fin de semana, mitad del tiempo ensayando y mitad del tiempo haciendo entregas. Y después, bueno, la arquitectura fue como tomando un poco más de espacio, pero en los últimos años pude recuperar un poco de las dos cosas. Sí, son como unos lugares, porque digamos, hay lugares como reales. Nací en Buenos Aires, pero por otro lado nací en la época del proceso y tuve que emigrar con mi familia, con mis padres a Venezuela. Entonces viví hasta mis 6 años en Caracas. Volví a Buenos Aires, pero después están los lugares imaginarios, ¿no? Digamos, Buenos Aires, Caracas y esa situación muy de la ciudad. Yo lo tengo más unido como la ciudad y el mar, como que Caracas, más allá de que no es una ciudad de playa, mi vínculo es con la ida al mar de muy chica, un recuerdo como muy esencial en relación al paisaje. Y eso me quedó como muy adentro de algún modo. La ciudad también y la vida urbana y la noche de la ciudad, que disfrutaba mucho también cuando esta época que te decía de los 90 en Argentina, que era súper lindo poder como hacer uso de esos espacios, de lugares y demás. Pero después están como los lugares imaginarios, ¿no? Que entre la música que escuchaba, los libros que leía, la arquitectura que me interesaba, me parece que mi relación siempre tuvo que ver con lo local, pero también con una mirada de idas y vueltas y de adaptaciones y de un diálogo interno con otros lugares del mundo, ¿no? No sé, como que la música, sobre todo en esa época, escuchaba mucha música norteamericana, de bandas de mujeres, ¿no? Como, o mucho noise y grunge y demás, y Sonic Youth y las L7 y nada, ahora Little Kinney que están tocando, la fuimos a ver hace muy poco, pero ese mundo era como una situación permanente, ¿no? Así que creo que están esas situaciones del lugar donde estás todos los días, lo cotidiano y el disfrute de todo eso mezclado con otros diálogos, otras relaciones con intereses que te llevan, te transportan un poquito. Buenos Aires es una ciudad como cargada de ambigüedades, pero súper vibrante, ¿no? Como un lugar una ciudad que tiene muchísima energía, que pasan muchas cosas y que al mismo tiempo está esta cosa idiosincrática argentina de cierto espíritu del tango, ¿no? Como un poco sufrido y preocupado permanentemente y bueno, obviamente además hay como unas crisis permanentes que
que tal vez tienen que ver también con la región, ¿no? Que es una región que en Latinoamérica que las cosas van costando y van tomando forma y a veces esa forma no es estable y demás, pero la ciudad tiene una energía muy mágica, ¿no? Y el tema de los vínculos y las amistades y las conversaciones y demás siempre son como enriquecedoras, así que bueno, ahí está, muy fuerte. Mi familia estaba un poco marcada por este tema del escape durante el proceso, de haber tenido que ir, escape es una palabra rara, pero sí, fue con una amenaza, ¿no? De habernos ido. Entonces había como un temor a que, bueno, los paros, lo público, estaba como un poco marcado por eso. Y bueno, fueron como largas peleas con mi padre especialmente, que tenía más ganas. Esto no sé si le va a gustar que lo diga. Pero bueno, fueron algunas discusiones como que en ese momento tenía todo el apoyo para poder estudiar y hacer una carrera universitaria, pero que les daba un poco, no sé, de temor en ese momento. Que había pasado mucho tiempo igualmente, pero bueno, son marcas familiares que a veces son difíciles de evadir, ¿no? Y bueno, estudié en esta universidad, en Belgrano, que bueno, hice una experiencia muy personal, como de búsqueda, con algunos amigos, especialmente un amigo con que nada, trabajábamos mucho juntos y nos criticábamos mucho y aprendíamos y teníamos intereses compartidos. Y sí tuve por ahí la suerte ahí que había un par de personajes dedicados a la crítica y una profesora que tenía como un interés muy grande por la filosofía en relación a la arquitectura. Y esas conversaciones valieron mucho la pena, ¿no? Como que me fueron guiando y colaborando en que en esa instancia ya pudiera trabajar esto que me interesaba siempre, que era el mundo de las ideas, ¿no? Relacionado a la arquitectura. Yo me las ingeniaba de alguna manera con este amigo que te mencionaba, que es Gonzalo Casals, que es un personaje que ahora hizo su carrera ligada a la cultura y no a la arquitectura, justamente. Nos las ingeniábamos para poder construir como un mundo de ideas a partir de un proyecto. Entonces, incluso en los cursos más importantes de proyecto, siempre iba como el texto o unas maquetas un poco extrañas que hacíamos y trabajábamos de una manera bastante paralela. Y por suerte tuvimos profesores y profesoras que acompañaron eso, como que estaban abiertos a que podamos probar cosas distintas. Me acuerdo de haber llegado a la universidad con una maqueta de esponja, de goma espuma, con pedazos de muñeca desarticulada que habíamos roto y que justamente trabajábamos ideas del cuerpo y de las prótesis y la forma. Y bueno, después escribíamos en relación a eso. Entonces, digamos, pudimos experimentar. Creo que en ese sentido el tema de haber estudiado quizá en una escuela un poco más chica que la Universidad de Buenos Aires tuvo sus contras en el sentido que estaba un poco alejado, era marginal a muchos discursos, pero cosas a favor en ese plan, ¿no? Que podíamos probar, experimentar y siempre tenías como un círculo pequeño de profesores y profesoras que te ayudaban y potenciaban todo eso. Bueno, ahora hablando de la universidad, se vienen a mi cabeza especialmente personas de esa época, ¿no? Y en eso personajes que fueron las dos cosas, fueron mentores y fueron profesores, y mentoras y profesoras. Una es Liliana Bombecchi, que es esta profesora que te decía que me acercó a un mundo de la filosofía, de las ideas, me invitaba a los grupos de estudio, ella tiene un máster también en filosofía y me invitaba a sus grupos y podíamos discutir cosas y yo era como un alien en ese grupo y eso lo agradezco mucho. Después Fernando Díez, en ese momento también, que es el director editorial de Suma. Fernando daba clases en la Universidad de Belgrano junto a Alfonso Corona Martínez, que es otro crítico que tuvo que ver tal vez en mi elección en aquella época de cómo hacer carrera. Y Fernando, cuando me tocaba tenerlo como profesor, en realidad estaba de año sabático, pero se acercaba a la universidad, había como una especialización en mi carrera, era un plan de 6 años, es como el equivalente a un máster, y se acercaba y bueno, lo convocaron a Gonzalo, este amigo mío, para entrar a Suma y ahí inmediatamente yo empecé a contribuir con Suma
Y a lo largo del tiempo él fue una persona que me enseñó mucho sobre la comunicación también, no solo sobre las ideas, porque bueno, lo bueno a veces es poder pelear con los mentores y quizá tanto con ellos como más adelante con Pancho Liernur, ¿no? que tuve como un vínculo en otra etapa de la vida y hasta hoy un vínculo afectivo e intelectual. Lo bueno es poder pelear con los mentores, ¿no? Como que recibir y aprender con cierta humildad y con una atención a las carreras que hicieron, pero después poder construir tu propio pensamiento sobre eso y a veces ponerlos un poco nerviosos incluso, que es algo que hago seguido, me parece, que me parece que eso está muy bien, lo que va. Y un buen mentor, una buena mentora ayuda a que esas cosas pasen, así que me siento como agradecida que también esas cosas ocurrieron. Y de repente fuera del periodo universitario, fuera de la academia, o gente incluso que no conociste en persona, ¿consideras que han habido otras personas? Sí, han habido personas porque un poco lo que te decía de la música y los lugares imaginarios es lo mismo con la arquitectura. Digamos, en los 90 yo me desesperaba por conseguir traducciones de textos, ¿no? Cierta transformación de la teoría que era más fuerte en Estados Unidos y que bueno, tenía algunos representantes o personajes que trabajaban más en Latinoamérica o personas como, no sé, Marina Weissman, que no la conocía, pero abría la Suma, en la última página, encontré una mujer que estaba hablando sobre arquitectura y demás. Entonces era una persona bastante como sedienta o desaforada por leer, digamos, trabajar con cosas así, acercarme a qué es lo que se está diciendo sobre esto, a que si hay bienal de arquitectura, estar como mirando ahí y escuchando las conferencias. Entonces hice una carrera un poco ecléctica, digamos, yo siempre pienso que eso es algo que me define bastante, lo marginal y lo ecléctico, ¿no? Es como que no hice un doctorado en historia o en teoría para dedicarme a la crítica, no hice una práctica de proyecto, nada más. Siempre fui como contaminando una cosa con la otra positivamente y eso es algo que sigo disfrutando, que cuesta muchísimo porque de algún modo inventé un modo de práctica eh, que como hacemos muchas personas, ¿no? Digamos, no es que, pero, pero digamos, no sé muy bien cómo es lo que sigue, no es que mi práctica es muy lineal y está definida por todo eso. Y entonces ahí sí había voces que me inspiraban o voces que me indignaban a veces, ¿no? Como vas construyendo un camino reflexivo a partir de todo eso, como hoy, ¿no? En una época que no hay cánones, que no hay discursos como claros establecidos y que vos trabajás con la palabra y con el pensamiento. Influencia seguro, pero después no sé si yo toco lo mismo o me interesa hacer el mismo tipo de música que las influencias que tengo, es como un poco raro. Mi manera de hacer música es muy punk, o sea, yo no sé mucho de música, soy muy lanzada, no sé, es como muy cara dura. De probar y hacer sonidos y componer y disfruto mucho como construyendo algo que en general está basado sobre estructuras muy simples musicales. Eh, pero lo disfruto inmensamente. Sí encuentro algo muy similar como en la manera de comunicar de la escritura o de la música. Digamos. Para mí me pasan cosas parecidas cuando estoy armando una canción o cuando estoy escribiendo un texto, ¿no? Esa situación como medio de intimidad, pero que después vas a compartir y que después se hace una situación como un poco más colectiva o se convierte en un vehículo de algo que es un intercambio de ida y vuelta, es parecido. Pero sí me pasa algo un poco extraño, que es que cuando estoy en etapa como más pegada a la música, me cuesta mucho escribir y cuando estoy escribiendo mucho, me cuesta mucho tocar. Eso es como que se ve que toda mi pasión va para una de las dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, nada, hay paralelos, pero no son lineales, me cuesta un poco establecerlos, son más intuitivos que otra cosa. Bueno, eso es algo con lo que me enfrento bastante porque digamos, hay cosas mejores y peores en cualquiera de los panoramas.
algo que a mí me obsesiona un poco es que la formación en América Latina en general no colabora justamente con la organización de discursos o de narrativas o con el análisis de la producción. Porque obviamente tenemos como una necesidad de trabajar y construir de otra manera. Está mucho más ligado a lo pragmático, al oficio, a la profesión, casi más técnica, digamos, en algún punto, ¿no? Aunque con valores proyectuales, eso sin duda, ¿no? No una técnica desligada de lo estético, para nada, pero bueno, hay que lidiar con una cosa un poco más urgente casi siempre. Y a mí lo que me parece es que hay una producción muy valiosa y como no tenemos una formación dentro de esta reflexión o dentro de la teoría un poco más marcada, cuando no hay narrativas, esas producciones son como momentos brillantes, cortos, y después no encuentran continuidades, o es más difícil establecer como situaciones de diálogo compartido, de que esas ideas evolucionen, crezcan, se discutan y vayan transformándose. Entonces, eso es algo que a mí me preocupa, digamos, algo en lo que trabajo desde casi siempre, digamos, en mi carrera, desde que empecé a escribir Plot, estaba muy ligada a esa idea de colaborar en la organización de algunos discursos en Latinoamérica, y ahora el curso que estoy enseñando en el GSD es sobre eso, es sobre la arquitectura latinoamericana contemporánea, la necesidad de nuevas narrativas. Aquí a veces lo que pasa es lo contrario, ¿no? Es como que hay mucha teoría cerrada en la academia, discursos que pueden ser, como para quien no le interesan, muy aburridos, para quienes nos interesan pueden ser como hasta muy bellos en sí mismos, muy atractivos, pero que a veces terminan siendo también como inertes, ¿no? Digamos, están adentro de eso y no están en acción en algún punto. Y tampoco es lo que me interesa, la verdad. A mí me parece que no es solamente un tema de interés. Siento que el mundo reclama hoy que tengamos que usar el pensamiento de otras formas, más activas, que los modos de comunicación, los modos de construir comunidad, los modos de que esa situación colaboren a transformar algo, tienen que ver con poder unir las palabras y las cosas, ¿no? Entonces, creo que es algo necesario, que no lo podemos como dejar y llevarnos como... dejarnos llevar totalmente por la corriente de los tiempos y quedar devorados en eso, ¿no? La idea es poder ponerse un poquito al costado, poder pensar y poder proponer. Y bueno, y ojalá que esas cosas en pequeños escenarios, ¿no? A mí me gusta hablar como de revoluciones discretas, como de pequeñas cositas que vas transformando, que a veces pasa en un aula cuando estás dando clase y hay algo a lo que te acercás con el grupo y conmueve. A veces pasa con un pequeño texto, a veces pasa en una conferencia, a veces pasa con una exposición, a veces pasa después de una conferencia, las charlas o las conversaciones en un pasillo con otros pares, ¿no? Pero bueno, por ahí hay una diferencia muy grande sin duda, y creo que ambos mundos tienen que tocarse un poquito más, ¿no? Como el norte mirar al sur y el sur mirar al norte, y poder aprender unos de otros. Igual me parece que en este momento me gustaría que haya más latinoamericanos, como no solo en la academia norteamericana, sino en el discurso un poco más global. Por eso creo que hacen falta como nuevas narrativas, o que es difícil entender un cuerpo de obra. Obviamente que también es difícil hablar de toda Latinoamérica, ¿no? Porque hay muchísimas diferencias, pero también hay cosas comunes, y eso... Digamos, cada vez que trato de discutir la idea de Latinoamérica como un todo, igualmente en las investigaciones van apareciendo esas situaciones comunes, porque hay situaciones desde presupuestos, desde la inversión que hay en la cultura en general para que haya investigaciones o producciones o publicaciones, desde la historia que tenemos colonial, muchísimas cosas, de la hibridación en muchos aspectos. Y creo que hace falta un poco resaltar o hacer crecer algunas voces más pero no porque es importante aparecer en el norte, ¿no? Sino todo lo contrario, porque me parece que hay para dar, y cuando eso da se transforma y también vuelve, y cuando hay
una movilización cultural, eso impacta localmente en los lugares. Y eso es lo que me parece que es interesante, que pasó en muchos momentos de la historia, digamos, en los momentos más espectaculares de los modernismos latinoamericanos, para dejarlos en plural justamente por lo que decíamos, pasó mucho eso. Hubo influencias de todo tipo, influencias norte-sur, influencias transversales, influencias dentro de la región latinoamericana, idas y vueltas. Los personajes que de Europa viajaron a América Latina no fueron los mismos después de pasar por ahí. Entonces, y bueno, y eso impactó culturalmente en una situación que trasciende cualquiera de esos lugares específicos. Creo que bueno, en este momento es un momento complejo del mundo, pero tenemos la herramienta de las comunicaciones como está, tenemos el terrible y maravilloso Zoom permanente, tenemos muchísimas cosas que favorecen a que eso pueda crecer y que hay que tomar como acción, ¿no? Digamos, hace falta que salgan discursos de voces latinoamericanas, estén a donde estén situados, porque a veces pero que podamos entender esa obra y ponerla un poco a prueba para explorar, para hacerla crecer y para dar soluciones y propuestas para hacer ciudades mejores, ¿no? Sí, a veces es como que hace falta, por esto que decíamos antes, que por ahí no hay presupuestos en muchos de los países latinoamericanos para, como esta lógica de los grants o de que las universidades soporten premios como el Mies Crown Hall Prize of the Americas y otras situaciones de ese estilo. Como no tenemos tanto de eso, bueno, está bueno el vínculo con el norte para que podamos también construir cosas. Pero no sé si en mi caso, digamos, mi visibilidad creo que en Latinoamérica era más fuerte cuando estaba dirigiendo Plot, que estaba como muy presente permanentemente con los textos editoriales, con lo que hacíamos, con los eventos y demás. De hecho, cuando me corrí un poco de ese rol, había algunas personas que no sabían a dónde estaba, si estaba acá, si estaba allá, a dónde estaba. Y bueno, y ahora, digamos, estoy en un momento de tratar de generar cosas que todavía no tienen una forma muy clara, pero que van en esta dirección que te decía, de colaborar en esa organización de narrativas. Como curadora, como crítica y como productora activa de esas narrativas también, ¿no? Estoy escribiendo sobre eso, estoy enseñando sobre eso, estoy investigando sobre eso. Creo que se habla muy poco, ¿no? Está el vacío del posmodernismo en América Latina. Ese vacío obviamente tiene que ver muchas veces con las dictaduras y con situaciones conflictivas, pero hay una producción arquitectónica sobre la que está bueno volver a hablar, investigar un poquito, porque no puede ser que sea solo la genealogía moderna o solo la lógica de un pasado anterior a eso, sino que en realidad hay una mezcla de todas esas cuestiones que es súper rica, que es súper propia. Y bueno, ahí estamos como conversando mucho con muchos socios, amigos intelectuales, como bueno, lo nombraste a Bone, con él, con Camilo Restrepo, con Adamo Faiden, con arquitectas y arquitectos de la región para ver qué podemos hacer. Yo vine por un fellowship entre 2013 y 2014. En ese momento, bueno, me quedé embarazada de mi segundo hijo estando acá, entonces también nos quedó como una especie de vínculo con este lugar un poco emocional. Y desde esa época empecé a ir y venir y me empezaron a invitar a cosas que eran súper interesantes. Una fue la de ser jurado del premio del Mies en IIT. Después, bueno, edité una revista para Harvard, la Harvard Design Magazine, la última que salió. Y quedé como con muchos vínculos e intereses a desarrollar que se iban abriendo. Y bueno, desde que hicimos esta editorial y empezamos a trabajar en el proyecto de NES con Pablo Gerson y a meterle como muchas fuerzas a eso, se empezó a como armar esta idea y este proyecto de poder también colaborar a aportar esto un poco más global que te decía de los discursos y demás, ¿no? A mostrar
la producción latinoamericana a la par que otra producción, un poco un proyecto editorial que es el mismo que desarrollé para Plot, pero 2.0, digamos, es como una etapa distinta que me encuentra quizá más madura, más segura de algunas ideas, con un lineamiento editorial más claro, más definido y con ganas de decir y explorar ciertas cosas. Entonces, bueno, ahí nos pareció que este era un escenario que estaba bueno para reforzar esas ideas, para probar algunos proyectos. Estamos haciendo ahora por primera vez unos libros propios. Uno es de diseño latinoamericano, justamente, y otro es mi libro, que fue, digamos, estoy finalmente traduciendo y escribiendo nuevos textos sobre crítica hoy, como una especie de manifiesto que se llama Why Bother, para qué molestarse, ¿no?, en este momento. Y bueno, creemos que ahora es acá. Eso no significa que en unos años no sea desde Latinoamérica nuevamente. Es como, hoy es acá. Mi día a día es bastante intenso. Bueno, esto es una parte importante que no dije cuando me definí. Una gran parte es que soy madre también. Tengo 2 chicos, uno de 14 y uno de 7, en etapas de la vida muy distintas. Así que la familia también es una parte como muy presente en lo cotidiano. Pero mi día a día va entre las clases que estoy dando. Estoy enseñando también en el TEC de Monterrey a la distancia. Entonces voy en un mismo día de México a reunión de redacción y de equipo en Buenos Aires y luego al GSD a dar una clase en persona, entonces está siendo bastante activo. Estoy estudiando y escribiendo cosas nuevas, eso también es algo que me tiene como con bastante energía. No me quedo cómoda, digamos, con lo que ya traigo, sino que me gusta en general siempre replantear y tratar de hacer crecer esas cosas. Y bueno, va por ahí, escribir, editar, tomar miles de microdecisiones en un día que tienen que ver con estos libros que estamos haciendo, con otro libro del MIS con el que estamos colaborando, que se va a presentar este año también. Así que es un momento de mucho trabajo intelectual, práctico y bueno, y varios malabares interesantes. Pero sí lo siento como un momento de ebullición en algún punto, ¿no? Creo que a todos 2020 nos dejó claro que hay cosas que tienen que cambiar, otras que queremos cambiar, digamos que no vienen por la fuerza, sino que nos dio la excusa para decir, no, bueno, esto así no lo quería, lo quiero de otra forma, y para renovar algunos compromisos y dejar caer otros. Y bueno, es un momento que se siente bastante así. Y está bueno. Es raro por ahí a veces, después de los 40, tener esos momentos, así que los estoy tratando de tomar como oportunidades. La docencia, desde que era estudiante, fui alumna ayudante, se llamaba en la Universidad de Belgrano en ese momento. Siempre me gustó estar en la clase, siempre me gustó que se pueda hablar, discutir, como ensayar ideas. Digamos, hay una libertad adentro de un aula que está muy buena. Digamos, uno puede poner a prueba ideas, tener el intercambio, digamos, y salirse enriquecido. Obviamente que hay clases que uno solamente cuenta algo, pero siempre esperás que ese contar sea para generar algo, para afectar y para que te vuelva a afectar a vos. Entonces, hay algo de eso que a mí me gusta mucho. Yo di clase, sí, desde que me recibí, y justo ahora antes de venir para acá, fue el único año que no tuve ningún vínculo con la academia, que fue bastante extraño, y estuvo bueno también tener una pausa en el medio. Y ahora estoy con estos cursos que me interesan y que ya los estoy enfocando como otra etapa también de investigación de las cosas. Digamos, antes dar un curso de teoría del paisaje, teoría de la tecnología, que eran los últimos cursos que estaba dando en los posgrados de Ditela. Me encantaba, son grupos chicos, mucha discusión, mucha conversación, que es algo que me interesa. Pero los di varios años y ahora pude como correrme de ahí y meterme en otra línea de investigación que tiene que ver más con la producción que yo tenía en mis textos. Y bueno,
bueno, ahí estoy. Me gusta mucho lo que pasa en una clase. Creo que es como un alimento esencial. Quiero decir algo como súper serio y sustancial. Lo que más me cuesta aprender a veces es ordenar mi día. Así de simple. Sí, soy una persona que, digamos, hago muchas cosas en simultáneo y bueno, me costó mucho con los años lograr sostener todas esas cosas, porque soy curiosa, porque tengo intereses, porque me divierte, porque quiero probar, porque demás. Entonces me cuesta mucho a veces elegir. Así que sí, eso me cuesta bastante, elegir y ordenarme. Vamos, esa es una respuesta serio intelectual, directo a lo pragmático. Después otras cosas simples. Ahora voy a empezar con todo lo que me costó aprender, no con la que me va a costar el futuro. Soy muy vaga para aprenderme una canción entera de principio a fin. Siempre empiezo a aprender una canción y termino derivando en una que yo quiero hacer. Así que eso también es divertido.